Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder tener nuestra reunión a través de estos medios. Sé que tal vez es diferente, sé que no es de una manera como hubiéramos querido. Nos hubiera encantado verlos en la iglesia y poderles abrazar, besar como siempre. Desafortunadamente pues estamos viviendo una situación difícil, complicada en todo el mundo. Sin embargo, sé que su corazón y su ánimo no desfallece. Y así es también en nuestro. Estamos muy firmes, muy confiados en Dios que esta situación va a producir algo bueno en nuestras vidas. Así es de que, pues, quiero hablar algo al respecto precisamente y alentar su corazón. Así es de que vamos a iniciar orando esta mañana. Vamos a juntos unirnos. Padre amado, esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Señor, has sido bueno y aún gracias te damos por la situación difícil que vivimos en todo el país, en todo el mundo. Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor. Decirte que confiamos en tu soberanía, confiamos en tu poder, confiamos en tu gracia, Señor. Y hoy, Padre, te pido que levantes nuestro ánimo, que levantes, Señor, nuestra fe, Padre, y que podamos aferrarnos a tu gracia, Señor. Sabemos que es tu poder el que nos sostiene, es tu amor, es tu bondad, Señor, tu cuidado hacia tu iglesia, Señor. Y gracias por estos tiempos también difíciles, que le podemos llamar tribulaciones también, Señor. Padre, sosténnos y hoy te pedimos, danos oídos y entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra y que produzca un cambio en nuestros corazones, Padre amado. Te damos muchas gracias y oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a iniciar, hermanos. Sé que he venido hablando acerca de toda una serie acerca del discipulado y titulé esta enseñanza El discípulo en medio del caos. Sé que están habituados a que no hable yo acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, a veces cuando es época de Navidad, no precisamente predico de la Navidad. Y así, cuando es fecha del 10 de mayo, pues no hablo de las mamás, etcétera. Sin embargo, ahorita pues esta situación que nos tiene a todos aislados, pues sí siento la responsabilidad de poder hablar acerca de este tema, porque para muchos esto ha venido a ser un caos. Sin embargo, nosotros somos llamados a ser discípulos, y el discípulo, aunque vive en medio del caos, se mantiene firme en la fe. Y yo quiero recordarles que hay muchos capítulos o muchas escenas en donde el Señor Jesús junto con sus discípulos los llevó a vivir en caos. El que más recuerdo ahorita es cuando estaban en la barca. Dice la Biblia que el Señor Jesús los mandó a que se adelantaran. Les dijo, vayan ustedes, yo los alcanzo, y los manda en la barca. Y hay un episodio ahí en donde se les presenta una tormenta estando solos. Sé que ya en otro episodio había sucedido algo similar, pero estaba Jesús en la barca y estaba dormido. Y creo que a veces intencionalmente el Señor nos hace ese tipo de, no quiero llamarle juegos, pero de algún modo nos prueba, de algún modo nos mete en situaciones difíciles. Pero aquí no era el caso en esta otra anécdota que el Señor Jesús vivió con sus discípulos. No era el caso, él no estaba en la barca. Dice que él los mandó solos y él sabía de lo que iba a suceder. Y dice que la Biblia después que él los alcanza, pero caminando sobre el mar. Y ellos estaban aterrados porque pensaban que era un fantasma. Y bueno, todos conocemos la historia de un Pedro impetuoso que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y bueno, el hombre pudo dar unos cuantos pasos sobre el mar y de repente volteó y miró el caos, miró la tormenta y se hundió. Es todo esto, hermanos, que estamos viviendo, créanme, el Señor lo usa para fortalecernos. Pero algo que yo quiero decirles es que el llamado que tenemos a ser discípulos no es un llamado a ser como cualquier ser humano, un ser humano ordinario. Sabemos que como hijos de Dios estamos fuera de lo que el mundo establece, y para nosotros vivir en el Evangelio es locura.
Sin embargo, estando aún dentro de la iglesia y como cristianos y como hijos de Dios, yo he notado que se distinguen los creyentes en dos tipos de creyentes. El creyente que Pablo le llama el creyente carnal, que se deja guiar por su carne todavía, que todavía su vieja naturaleza sigue viva y sigue luchando y batallando, pero encuentro el hombre espiritual, aquel que ha decidido vivir por fe, crecer en la fe e ir más allá de lo que el promedio de los creyentes incluso. No, ya no voy a decir seres humanos, porque los seres humanos sabemos, los que no han nacido de nuevo, ni siquiera están en un proceso, están fuera, están muertos en delitos y pecados. Pero estoy hablando y enfocándome a los que somos creyentes, a los que atendemos a una congregación, los que decimos que hemos nacido de nuevo y que vivimos por fe. Somos nosotros a quienes este tiempo difícil nos tiene que resultar para bien, porque como discípulos, lo hemos hablado mucho, somos llamados a sufrir también, y es a lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que como discípulos, hermanos, somos llamados a vivir por fe. Ahora, si yo les preguntara qué es vivir por fe, sé que ya no me van a dar la respuesta típica de lo que la fe es, la certeza de lo que se espera, etc. No es así. Sabemos que vivir por fe es obedecer a Dios, porque hemos creído en lo que Él ha dicho en su palabra, la cual es verdad. Es decir, Dios ha hablado, Él ya nos expresó todo en su bendita palabra, Él ya habló, Él expresó sus verdades acerca de lo que debemos ser y cómo debemos conducirnos. Y vivir por fe es escuchar la palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Oigo la palabra, la empiezo a vivir porque la creo, porque sé que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, entonces lo empiezo a obedecer. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, que es verdad, se va a cumplir, y es en donde yo empiezo a experimentar en mi vida transformaciones palpables, reales, un cambio que de verdad, en cuanto yo lo vivo, digo, wow, esto es lo que Dios dice y es verdad, Él no miente. Ahora, a veces es triste que como creyentes nos conformemos solamente a una vida cristiana superficial. No somos llamados a eso. No somos llamados a vivir una vida superficial. ¿Qué sería una vida superficial? Solo ir los domingos, solamente orar en las comidas, cuando tengo un problema, cuando estoy enfermo, como oramos, ¿va? Pero cuando todo va bien, a veces ni nos acordamos del Señor. Eso sería vivir un cristianismo superficial. Ahora, hermanos, esto que estamos viviendo está atacando el cristianismo superficial que hemos vivido. Esto nos está sacando de la comodidad, porque aquellos que son domingueros y que ahora ya no pueden dominguear, ¿a qué están confinados? A estar metidos en su casa. Y ahí está el reto. Estoy metido en mi casa haciendo ¿qué cosas? Estoy cultivando o estoy procurando en este tiempo de caos tener una comunión más profunda con el Señor. Estoy promoviendo el conocer más de su palabra, meterme más a fondo, orar más, tener tal vez tiempos de devoción más largos. No lo sé, y eso es el reto, y por eso quiero hablar de esto. Entonces, vivir por fe, hermanos, significa oír la palabra, creerla, obedecerla, y cuando obedecemos su palabra, que es verdad, lo decía el Señor Jesús, eso nos va a santificar, eso nos va a ir transformando. Quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Y de primera mano el apóstol Pablo, él sabía lo que era vivir por fe. Y este pasaje, ese es el título, Viviendo por la Fe, 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 18. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me encanta este pasaje porque lo escribe un hombre que entiende lo que es el sufrimiento, entiende lo que son las tribulaciones, entiende lo que es el caos, vivir en las situaciones más adversas. Sabemos que en todo lo que el apóstol Pablo vivió, sufrió, ya lo he hablado mucho, naufragios, golpes, azotes, quedó medio muerto. Sin embargo, él se levantaba y seguía adelante. Y uno cuestiona y dice, ¿cómo era posible que la vida de este hombre se mantuviera siempre apasionado? ¿Qué es lo que hacía que el motor del apóstol Pablo se mantuviera encendido todo el tiempo? Saben, en este pasaje hay algo que me encanta. El verso 15 dice, todas estas cosas las padecemos por amor a vosotros. Pablo sabía lo que era ser un discípulo y sabía lo que era servir. Y como él servía, su corazón estaba siempre ferviente, lleno de amor para poder darse a otros. Y después en ese mismo versículo dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Él entendía perfectamente la gracia. Y si alguien vivió y dependió y se aferró a la gracia, fue el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero algo que me encanta es que él entendía que la gracia producía acción de gracias. ¿Qué significa esto, hermano? Cada vez que tú y yo dependemos de Dios en momentos difíciles como este que estamos viviendo, y no es el único momento difícil que estamos viviendo. O sea, este asunto del virus no es el único momento difícil que vivimos. A mi esposa, a mí, a nuestra familia nos consta que la mayoría en la iglesia está viviendo situaciones difíciles. Además de esto, uno puede decir, ya no más que falta, ¿va? Además supimos que en la Ciudad de México aparte granizó horrible, ¿no? Y de verdad son cosas que se están manifestando que uno dice, ¿qué está pasando con el mundo? Bueno, ahorita vamos a entender un poquito de los tiempos y de saber qué está pasando. Pero el apóstol Pablo entendía, cuando los creyentes, los discípulos, confían en la gracia, se aferran a la gracia, entonces va a abundar en acción de gracias al Señor. ¿Qué dice la palabra? Hay un versículo que me llama mucho la atención y que a veces aminoramos o no le damos mucho peso. En una de las cartas en Tesalonicenses, de hecho es uno de los versículos más cortos, dice, dad gracias por todo. Sin embargo, a veces no damos gracias, a veces no estamos tan conscientes de que los sufrimientos, los padecimientos que vivimos nos ayudan a bien. Y Pablo sí entendía esto. Él entendía que junto con las dificultades venían también junto con pegado, para que me entiendan, junto con las dificultades vienen las bendiciones. De hecho, las dificultades eran un bien para él. Y no sé si nosotros entendemos esto, que las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles son un bien para nosotros. Lo deben ser también para nosotros. Dice su palabra, y en estas semanas lo he citado mucho, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hay un propósito. El versículo sigue diciendo, para los que han sido llamados al propósito de Dios. Hay un propósito en esto. ¿Cuál creen que es el propósito? El que se haya desatado una pandemia en todo el mundo. El propósito siempre, hermanos, va a ser fortalecernos. Aquellos que no han nacido de nuevo no tienen ni siquiera esa esperanza. Por eso viven
tan alterados en su mente. Por eso uno sale y por eso hay histeria, por eso hay pánico. Pero para nosotros, hermanos, hay esperanza. Dice, el propósito de Dios siempre va a ser fortalecernos por medio de las pruebas. Hablando un poquito más acerca del apóstol Pablo, que él entendía. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel pasaje donde el apóstol Pablo a los filipenses les suelta su currículum de lo que él era antes. Pablo les dice, yo era fariseo de fariseos, y se avienta ahí toda la letanía de lo que él era. Saben, él lo dice, no lo dice para ensalzarse o para presumir quién era. Él lo hizo para enfatizar que lo había perdido todo. Y vivir por fe, hermanos, vivir en medio del caos es vivir en fe. Es vivir en incertidumbre, pero sabiendo que el Señor va a tener control de todo. Cuando estamos en esa situación, significa que vivir por fe es estar dispuesto también a perder todo. Y el apóstol Pablo, cuando suelta un currículum y dice, oigan, yo me la sé, yo soy esto, soy en cuanto a la ley, eso es lo que más me impacta cuando él dice, en cuanto a la ley, perfecto. Él se consideraba perfecto en cuanto a la ley. Sin embargo, esas cosas no fueron suficientes para que Pablo pudiera vivir una vida plena. ¿Qué enfatizó ahí? Dice, yo lo he perdido todo para ganar a Cristo. La pregunta que debemos hacernos como discípulos, porque nos estamos comparando, estamos haciendo un contraste entre la vida de los discípulos de esa época y los discípulos de hoy. Y queremos aspirar y llegar a ser como los discípulos de esa época. Él decía, todo esto que yo obtuve, todo esto que yo logré en mis fuerzas, estoy dispuesto. Es más, no dice ahí que estaba dispuesto, sino que ya lo había perdido todo. Eso dice ese pasaje. Lo había perdido todo para ganar a Cristo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿ya lo hemos perdido todo? Pregúntate, piensa un momento. ¿Ya lo perdí todo? Ahora, si no, yo te haré otra pregunta. ¿Siquiera estamos dispuestos a perderlo todo para ganar a Cristo? Si pensamos en esto, es ilógico. Para el verdadero cristianismo, bueno, debería ser lógico. Para el mundo es ilógico. Pero para nosotros la lógica del verdadero cristianismo nos dice, hay que perder todo para ganar todo, ganarlo todo. ¿Y cuál es el todo? ¿Qué es el todo? ¿Qué creen ustedes que es el todo? Póngale nombre. Y es muy simple, es ganar a Cristo. No sé si estemos conscientes de que esta situación parece ser que nos lleva a perder ciertos privilegios. El privilegio de salir tranquilo a una plaza. El hecho de salir tranquilo a tu congregación, a ver a tus hermanos. El hecho de salir tranquilo cada mañana a llevar a tus hijos a la escuela. Pareciera ser, y recuerdo cuando fue el virus anterior, el H1N1, se sentía un aire de depresión, se sentía un aire de desánimo en toda la ciudad, se veía desolada, se veía abandonada, y creo que estamos viviendo exactamente lo mismo. Sin embargo, el perder esos privilegios, ¿cómo lo estamos tomando? El perder esas libertades que teníamos antes de que viniera esta pandemia, ¿cómo estoy tomando yo esta situación? ¿Me estoy enfocando y poniendo mis ojos en Cristo? Y agradezco, gracias Dios, porque me tuviste que encerrar en mi casa para buscarte más, para orar más. Gracias Dios porque me encerraste con mi esposo. ¿Para qué? Para pasar tiempo juntos, para fortalecer nuestra relación. Gracias Dios porque tengo que estar encerrado, encerrada con mis hijos. ¿Para qué? Para guiarlos, para instruirles, para enseñarles cosas que en la escuela no les enseñan. Bueno, en Vineyard sí, comercial, por cierto. Sin embargo, hermanos, créanme que esto nos ha hecho pensar mucho acerca de cómo es nuestro cristianismo. Y les tengo malas noticias, va a empeorar. Esto no va a mejorar, va a empeorar. Dice en 2 de Corintios, capítulo 12, hay unas hojas más adelante. Vamos al capítulo 12, verso 7. Dice, quiero que vean la actitud del apóstol Pablo. Él sabía quién era, él había sido alguien importante
la religión judía. Para su pueblo él había sido una figura importante porque había perseguido a esta aparente nueva secta de cristianos. Sin embargo, el Señor, llevando al apóstol Pablo ahora en la nueva vida, también lo lleva a una posición de importancia. De hecho, creo que es de los apóstoles que más trabajo realizó y que obtuvo logros mayores incluso que otros, porque de hecho él fue llamado a los gentiles y él fue llamado a hablarle y a predicarle a reyes, a gobernadores. Entonces, aún antes de Cristo y después de Cristo, en una vida nueva, el Señor lo llevó a lugares altos de importancia. Pero quiero que veas la actitud del apóstol Pablo. Verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, léelo conmigo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y me encanta esta frase. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De verdad que me encanta la actitud del apóstol Pablo y nos enseña muchísimo respecto a la actitud que debiéramos tener. Imagínate al apóstol Pablo cuando él es convertido. Imagínate todo lo que se le viene encima. Todos los gobernadores del pueblo judío, aquellos que le habían dado cartas de autorización para ir y matar cristianos, perseguir a la iglesia de Cristo. Imagínate su familia, imagínate el renombre que él tenía. Cuando él decide morir a él, rechazar su vida pasada y empezar un nuevo caminar con Cristo, él empieza a recibir rechazo, abandono, soledad, tribulaciones, etc. Ahora él va con los cristianos y los cristianos no se querían juntar con él. Recibe el mismo rechazo, el mismo abandono, padeció de la misma manera y él se encontraba en un limbo, para que tú me entiendas. Él, como diría la India María, no era ni de aquí ni de allá. Imagínate eso. No, pareciera ser que se quedó ya sin identidad, se quedó sin familia, se quedó sin amigos, y aquellos que seguían el camino de la verdad tampoco querían estar cerca de él porque le tenían miedo. Imagínate tú estar en esa situación. Ahora, encima de eso, este pasaje que acabamos de leer dice que había un aguijón en su carne, la cual era una enfermedad. ¿Qué enfermedad tan seria estaba viviendo el apóstol Pablo en su cuerpo que le había rogado al Señor 3 veces que se lo quitara? Y el Señor dijo: no. Suena interesante el pasaje en donde dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. Y uno podría pensar: no, pero ¿por qué el Señor no? ¿Por qué no quitó eso? ¿Por qué permitió un mensajero de Satanás? O uno podría pensar que fue como una opresión de Satanás. Escúchenme. De alguna manera, como autoridad delegada, el Señor le permitió a Satanás, así como con Job. No sé si recuerdan el pasaje en Job. El Señor le permite a Satanás abofetear a Pablo. Ahora, esto no es algo que viene de Satanás. Es algo que el Señor permite. Y no sé si tú y yo es donde entra el conflicto y decimos: pero ¿por qué si Dios es todo bueno, todo amor? Sabes, a veces no entendemos los planes de Dios, no entendemos cómo Dios actúa. Pero esto de ninguna forma pudo ser una obra que nació o vino de Satanás. Te voy a decir por qué. Porque el objetivo de esto, este aguijón en su carne, lo dice el verso 7, era para que Pablo no se enalteciera en sobremanera. Y a Satanás le hubiera encantado que Pablo se enalteciera y fuera un personaje orgulloso.
Pero esto es tan increíble como Dios utiliza al diablo para formar en Pablo humildad. No sé si nos cuadra entonces la lógica. No quiere decir que Satanás tuviera autoridad y que entonces él tuviera más autoridad que Dios y ¡pum! Fue y le dio duro a Pablo. No, Dios permitió que el enemigo, y esa palabra abofetee, es como Pablo lo sintió. Si hay algo que como seres humanos podría ser humillante, es que alguien te abofetee. Imagínate el quebrantamiento que había sobre Pablo, de haber sido rechazado por ambos grupos y encima tener tal padecimiento en su cuerpo que él lo sintió como una bofetada del mismo Satanás. Pero me encanta su actitud y repito, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dice, de buena gana me gloriaré. Esto nos da mucha enseñanza. Hay un pasaje que me encontré en Proverbios 18:14, no lo busquen, solo se los voy a leer, y que me recordó al apóstol Pablo. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si Pablo se hubiera decidido angustiar, si hubiera decidido quejarse, hubiera decidido andar arrastrando la cobija, deprimido, escúchenme, él en ese instante hubiera decidido entrar en la categoría de los orgullosos, de los autosuficientes. El vivir en este tiempo difícil, en desánimo, preocupado, angustiado, quiere decir que creemos que Dios no tiene la capacidad de tener en control esta situación. Y entonces nos es más fácil actuar en nuestra carne, actuar en autosuficiencia y no depender de Dios. Y eso, hermanos, se llama orgullo. El discípulo es llamado a vivir en el caos, vivir en medio de la tormenta, vivir en medio de la tribulación, porque necesita desprenderse del orgullo. Entonces, esta situación, hermanos, que estamos viviendo, tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con romper en nuestra mente y romper en nuestro corazón tal vez fortalezas que hemos creado de comodidad y que inconscientemente nos han llevado tal vez a vivir una vida cristiana pero autosuficiente, más bien pretender vivir una vida cristiana pero siendo autosuficientes, no dependiendo al 100% del Señor. Me encanta este versículo que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Quiere decir que podríamos vivir situaciones, lo más terrible que nos podría suceder en este tiempo es que nos contagiáramos del famoso virus, que tal vez cayéramos en cama y nos afectara este virus. Sin embargo, dice ahí, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y yo pregunto, las debilidades y las aflicciones que son planeadas por Dios para nuestro bien, ¿qué intención tienen? ¿Acaso no es de fortalecer nuestro ánimo? Ánimo, recuerden, viene de ánima, que tiene que ver con nuestra alma. Entonces, las debilidades y las aflicciones que Dios planea son para fortalecer nuestro ánimo, nuestra alma, fortalecer nuestro carácter, que renovemos nuestros pensamientos. Y las debemos aceptar. Estas situaciones difíciles las tenemos que soportar. ¿Saben? Hay algo que, preparando esta enseñanza, me caía el 20 y es algo muy simple. Se lo compartí con mi esposa hace rato. Es una frase muy sencilla. Dice, para ser aprobado necesito ser probado. Pienso en un joven, como tenemos la escuela, siempre uso ejemplos similares en la escuela. Pienso en un joven que va a realizar un examen. Y ese examen, que es una prueba, así le llamamos también, voy a hacer mi prueba o tengo una prueba. Para yo poder aprobar, necesito primero pasar la prueba. Es un principio muy simple, pero por eso, y esta es la razón por la que debemos aceptar gustosamente las pruebas. Porque cuando vienen las pruebas, es cuando tengo la oportunidad de ser aprobado. Obviamente si actúo en fe.
Y ya expliqué qué es actuar en fe, obedecer la palabra de Dios. Entonces, aceptar gustosamente las pruebas y las aflicciones que Dios nos envía, eso, escúchenme, y lógicamente nos va a debilitar. Las pruebas son para debilitar nuestra carne, para que entonces su poder se pueda perfeccionar en nosotros, para que nuestra debilidad se convierta en fortaleza. Las pruebas debilitan la carne, pero su poder fortalece nuestra alma, levanta nuestro ánimo. Por eso, hermanos, para ser aprobados necesitamos ser probados. Anótenlo ahí, esto es importantísimo. Y la vida del discípulo que vive en el caos es traducción a prueba, es traducción a ejercitarnos. Y esto se va a traducir en resultado o en fruto, va a resultar en crecimiento, en bendición para nuestra vida. Así es de que no reneguemos de lo que hemos estado viviendo. No solo me refiero a esta pandemia, me refiero a todo lo que hemos venido viviendo como familia Viña, que ha sido bastante difícil. Hoy en día algunos de ustedes están viviendo situaciones muy, muy difíciles. Y espero que esta palabra te pueda animar, pueda levantar tu alma, tu corazón, alentarlo, sabiendo que aunque estés en medio del caos, el Señor está contigo, que te baste su gracia. Filipenses capítulo 1, verso 29. Quiero que lo leamos, dice así esta carta. Dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Esto es un recordatorio, hermanos, de que somos llamados no solo a creer en Él, no solo a confiar en Él, no solo a obedecerlo, no solo a amarlo, pero sino a padecer también por Él. Hay una pregunta que quiero hacerte para aquellos que ya hemos entendido un poquito más la gracia de Dios. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? ¿De qué tamaño crees que es la gracia de Dios? ¿De qué tamaño es? Piensa en el apóstol Pablo. Él mismo decía, ustedes no han sufrido hasta la sangre. Entonces piensa, tal vez estas situaciones que se han juntado y que estamos viviendo es demasiado. Es un peso demasiado grande que yo no puedo cargar. Pero yo te pregunto, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Y hemos aprendido que la gracia no es una doctrina, es una persona. Es Cristo. Y la gracia, el tamaño de la gracia de Dios es el tamaño de Dios mismo. Porque es Dios mismo dándose a ti y a mí para que tengamos lo suficiente, para que seamos plenos a pesar de las adversidades. Entonces yo te preguntaría más bien si queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Porque en su gracia y en ese precioso regalo que Él nos dio, Él pensó, les voy a dar mi regalo para que ellos sean como yo. Yo quiero que ellos sean como yo, que ellos tengan, que palpen, tengan mi poder, mi gracia, mi espíritu viviendo en ellos. La nueva naturaleza de mi Hijo Jesús, la mente de Cristo. Imagínate a Dios, el Padre, pensando en ese regalo de amor, porque Él sabía que íbamos a vivir momentos como estos en donde íbamos a poder manifestar su imagen y su semejanza a través de la obra que Jesucristo hizo. Entonces la pregunta es si queremos ser conformados a esa imagen. Si la respuesta es sí, su gracia nos basta. Para que tú y yo podamos conocer a Cristo profundamente, necesitamos sufrir y participar de sus padecimientos. Esto no lo vamos a poder quitar nunca de la Biblia. Esto es parte de un discípulo, de la vida de un discípulo. Así es de que sufrimos para ser conformados a su imagen. Hace 8 días, el domingo que nos reunimos, hablaba yo con Donis y con Raúl y estábamos platicando con ellos, mi esposa y yo, y les decíamos que es increíble cómo en la iglesia, como familia en Viña, hemos vivido situaciones difíciles y
Y no todos, me refiero a que a lo mejor una familia vive una situación muy, muy difícil. Cuando pasa esa situación difícil, parece ser que todo se calma por un ratito, una semana, dos, y pum, viene otra prueba con otra familia muy difícil. Se vuelve a calmar y pum, viene otra. Yo les decía, si hacen memoria, no ha habido lapsos largos de descanso. No ha habido lapsos muy prolongados donde todo haya estado en calma o en quietud. Y saben, esto en vez de preocuparme me anima, porque quiere decir que el Señor está actuando, el Señor se está moviendo en nuestra iglesia, queriendo formar nuestro corazón, queriendo llevarnos al horno, llevarnos al fuego, a las pruebas, queriéndonos meter en la barca y sentir que nos hundimos, porque ahí, hermanos, es donde recordamos: no soy autosuficiente, no puedo solo en mis fuerzas, necesito su gracia. Y es increíble cómo el Señor nos ha sostenido a todos. Todos hemos vivido situaciones muy duras, muy difíciles, hemos pasado por pruebas, hemos tenido pérdidas, ha habido aflicciones. Simplemente mi esposa y yo hace unas semanas que les compartimos que estábamos muy afligidos, y sé que esto va a continuar, esto va a seguir. Por eso es que necesitamos entender que a esto Dios nos llamó. No te desanimes, hermano, persevera en la fe. Ahora, para terminar, quiero solamente explicar este asunto de los tiempos que estamos viviendo, porque podríamos preguntarnos si Dios tiene la obligación de que a su iglesia no le toque el mal, de que a su iglesia no sufra, no padezca. He oído muchos comentarios desde los dos extremos, para que me entiendan, de lo que otros pastores han decidido en otras congregaciones, desde los que dicen, no, yo tengo la unción, y se la pasó ungiendo a todos con gel antibacterial, diciendo que no les iba a pasar nada, un disque apóstol famosillo por ahí, hasta aquellos que se van al otro extremo y casi he oído hasta de iglesias que están considerando el cerrar. Nosotros estamos en un punto medio y le hemos pedido al Señor sabiduría y vivir de una manera equilibrada en esta situación. Hemos decidido ser obedientes, por eso es que no nos reunimos en persona. Sin embargo, eso no quiere decir que en nuestro corazón haya temor. No lo hay, porque sabemos que teníamos que también padecer como iglesia. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo 24, y quiero que reflexionen mucho respecto al aislamiento que estamos viviendo, porque esto es realmente un aislamiento. Pero quiero que veamos las palabras del mismo Señor Jesús, para que conste que no es mi pensamiento, no es mi opinión, no es lo que yo creo. Entender, hermanos, los tiempos es podernos dar cuenta de la situación que vivimos, la circunstancia que vivimos, y saber cómo actuar. Ser entendidos de los tiempos es eso, tener la sabiduría de parte de Dios, solamente de saber cómo actuar en momentos difíciles como este. Pero quiero que pienses, antes de leer este pasaje, ¿cuál crees que es la razón por la cual estamos en aislamiento? Como iglesia, pregunto, no como país, como iglesia. ¿Cuál crees que es la razón por la cual estamos aislados? ¿Será que es parte de nuestra formación? ¿Será que es parte de lo que Dios quiere que nos ejercitemos en esto también? Pienso en el futuro, no pienso obviamente ahorita, pero en un futuro próximo. Y cuando me refiero al futuro, me refiero a los últimos días, porque los últimos días habla de persecución, habla de confinamiento, habla de aislamiento, habla de esconderse, y ahí está implícito soledad, hermanos. Entonces quiero que veamos estas palabras impactantes del Señor Jesús, Mateo capítulo 24. Vamos a leer, fíjense bien, dice:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es algo que el Señor Jesús profetizó. Y hoy esto está cumplido, porque el templo de Jerusalén fue destruido casi en su totalidad, solo quedó un pedacito de un muro, pero hoy no existe el templo de Jerusalén. Fíjate, quiero que sigamos leyendo. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Recuerdan que era Cristo? Diciendo: yo soy el ungido. Eso está pasando ya. Dice: y a muchos engañarán. Eso está pasando también. Dice: y oiréis de guerras. Eso ha pasado ya. Y rumores de guerras también. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuchen, hermanos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para esta palabra pestes. No tenía yo la certeza a lo que se estaba refiriendo este pasaje, pero me aclaró mucho la concordancia. Dice: habrá... Perdón, se me perdió. Verso 7. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando busqué la palabra peste en la concordancia, es una palabra que tiene que ver con epidemia, infección, contagio, plaga, calamidad, pestilencia. Y esto no es la primera vez, ya ha habido muchas pestes, o sea, me refiero a siglos pasados, la peste bubónica, la peste negra, los brotes de viruela que hubo, recientemente el H1N1, el SARS, no sé cuántos más, y ahora uno nuevo. Entonces esto no es nuevo, pero quiero que vean cómo el Señor Jesús ya hablaba de estas cosas. Sigo leyendo, dice: y todo esto, escúchenme, será principio de dolores. Apenas será el principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, esto que estamos viviendo es una prueba y nos está preparando y nos está fortaleciendo para que un día nosotros, siendo perseguidos, les recuerdo, en la historia de la iglesia, cuando hubo un crecimiento y una expansión tremenda del evangelio en el mundo, fue cuando los primeros cristianos fueron perseguidos. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en un futuro? Les aseguro, nos van a perseguir, nos van a dispersar, no vamos a tener tal vez ya el privilegio de reunirnos como Viña, como ahorita está sucediendo, pero esto es una práctica. ¿Qué voy a hacer cuando de verdad esté yo aislado y confinado porque me están persiguiendo, porque no puedo salir a la calle, porque me tienen boletinado, porque si me atrapan me van a matar? Eso va a ocasionar que yo huya, que yo ya me tenga que aislar, tal vez no me voy a poder congregar, pero eso me tiene que llevar a vivir una vida tan apasionada por Dios que a donde sea que yo sea esparcido, ahí yo voy a predicar el evangelio. Siempre los grandes avivamientos vienen de grandes persecuciones. Así fue en toda la historia del pueblo de Israel, en toda la historia del cristianismo. Grandes avivamientos vienen por grandes
tribulaciones y grande persecución. Entonces, hermanos, esto nos está preparando. Quiero que estemos conscientes que esto nos está preparando para que podamos nosotros un día ir y estar solos. Ya no tener a nuestro cuerpo, nuestra iglesia, nuestros hermanos, a los que cada 8 días vemos, besamos, abrazamos, no los vamos a tener un día cerca. Y entonces ahí sí vamos a padecer hasta la sangre tal vez. No sé si sea en esta generación, pero yo prefiero enseñarles, predicarles esto para que también ustedes preparen bien a sus hijos. Y de verdad nos llenemos de pasión del Señor, que nos llenemos de su gracia, que nos baste hoy su gracia y que seamos débiles en la carne, que baste ya el tiempo de darle placer a nuestra carne, de darle placer a lo que nosotros queremos para que ahora vivamos realmente para Cristo. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Mientras yo viva, respire, mi vida va a estar dedicada a Él. Y el día que yo muera, entonces va a ser ganancia, porque voy a estar con Él. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, o está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Voy a seguir leyendo porque es muy importante, hermanos. Discúlpenme que tome un poquito más tiempo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús está explicando y está diciendo, hay que ser entendidos de los tiempos. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ser entendidos de los tiempos es saber responder al Señor una pregunta muy simple. Porque Él nos está preguntando en este tiempo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Por eso, hermanos, aprovecho también a hacer un llamado a los varones, a estar en la brecha, hermanos, a tomar su lugar como cabezas de su hogar, a tomar las riendas de su hogar. Hemos hablado ya, gracias a Dios, tuvimos oportunidad unas semanas antes de reunirnos, pero hermanos varones, nos corresponde a nosotros tomar el lugar. Dice ahí el Señor Jesús, hablado de un padre de familia, y tú como varón eres padre de familia, y de verdad te hago una exhortación y un llamado en el nombre del Señor Jesús a que tomes el lugar que te toca, que te corresponde en tu casa, estar en la brecha, y que de verdad nos tomemos en serio esta situación que estamos viviendo, porque son principios, apenas es principio de dolores, dice en otro pasaje. No quiero sonar alarmista, amarillista, pero está sucediendo, hermanos. Sé que en cada siglo, en cada época ha sucedido, pero yo voy a hacer lo necesario y voy a ser prudente para poderles transmitir este mensaje y enseñarles lo que Dios demanda de un verdadero creyente, de lo que Dios demanda de un verdadero discípulo, y empieza por los varones. Así es de que hago un llamado a que como varones nos levantemos, estemos orando, estemos en la brecha, estemos cuidando que el ladrón no venga y mine nuestra casa. Es algo importantísimo, hermanos. De verdad les amo con todo mi corazón, y tomemos esta palabra muy seriamente. Dios está fortaleciendo nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, para que no seamos hombres y mujeres de doble ánimo, para que no seamos creyentes que somos inconstantes en todos nuestros caminos. Entonces va a haber un momento en que tal vez nos quiten la libertad de reunirnos, de estar unidos, pero algo que nunca nos van a poder quitar es el amor de nuestro Dios. Por eso quiero terminar con otro pasaje muy conocido por todos ustedes, y les aliento nuevamente a repasarlo, porque es un pasaje que ya habíamos memorizado. Y con esto terminamos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, del verso 14 al verso 39. Dice así, Romanos 8, del 14 al 39, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les amamos, hermanos, profundamente. Quisiéramos verles para abrazarles, estar con ustedes, pero lo más importante es que el Señor está con nosotros. Él nos va a sostener y les animo. Varones, es tiempo de levantarnos. Hermanos, es tiempo de ser entendidos de los tiempos y saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Es que vivamos en la fe en medio del caos. Les amo, mi esposa, mis hijos, les mandamos besos y esperamos vernos pronto. Vamos a subir un par de canciones muy apropiadas para este tiempo y esperamos que sea de bendición para ustedes. Les amo en el Señor y les mando besos y abrazos. El Señor con ustedes. Bye.